Semillas de Semana Santa. Dios nos amó primero, el Santo Vía Crucis. Al pie de la cruz, meditación de las 7 palabras. Nuestra familia al pie de la cruz. Descarga estos 4 álbumes en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre no fue. Semillas para la vida, especiales de Semana Santa. Verdaderamente apasionante está resultando este ejercicio de desmenuzar la pasión según San Lucas, que fue la que leímos este domingo de Ramos en este ciclo C. Y vamos a continuar, ya esta es la tercera emisión especial de Semana Santa. Si te perdiste las 2 anteriores, déjame contarte que en la primera analizamos algunas peculiaridades únicas en el Evangelio según San Lucas sobre la Última Cena. Y en la segunda emisión especial desmenuzamos versículo por versículo la oración en el huerto, destacando aquello que es único en el Evangelio según San Lucas. Si te las perdiste por radio, por favor, visita nuestro sitio semillasparalavida.org y escúchalas, porque te prometo que vas a aprender mucho, vas a reflexionar mucho y vas a sentirte muy cerca de Jesús en esta Semana Santa tan importante para todos nosotros. Vamos a continuar ahora. Nos habíamos quedado en que prendían a Jesús en el huerto de los olivos. Y algo muy interesante que hay que notar es que en el relato de San Lucas del prendimiento, los apóstoles no echan a correr. En los otros evangelios se escapan, pero en el Evangelio según San Lucas, los apóstoles ahí permanecen, no se echan a correr. Incluso más adelante, en el Evangelio según San Lucas, cuando crucifiquen a Jesús, los apóstoles van a estar observando a la distancia. Van a guardar su distancia para mantenerse a salvo, pero ahí van a estar, cosa que no vemos en el resto de los evangelios porque todos se fueron a esconder. En el Evangelio de Juan veremos al discípulo amado al pie de la cruz, pero todos los demás se van a esconder. Lo mismo en Mateo y en Marcos. Pero en el Evangelio según San Lucas, los apóstoles no echan a correr. Y más adelante, insisto, en la crucifixión van a estar ahí presentes, aunque guardando la distancia, pero presentes. Y esto es muy importante y está relacionado con lo que vamos a estudiar en esta ocasión, que son las negaciones de San Pedro. Lucas desarrolla su teología a través de su evangelio, presentando toda la historia del evangelio como un largo viaje hasta Jerusalén, que de hecho viajar a Jerusalén implica una ascensión, porque Jerusalén estaba asentada sobre un monte, o está asentada a la fecha sobre un monte, de manera que para llegar a Jerusalén hay que ascender. Y para Lucas, todo ese caminar hasta Jerusalén, todo ese viaje hasta Jerusalén que es el Evangelio, significa prepararse para llegar a Jerusalén. Caminar hacia Jerusalén para Lucas significa prepararse para participar de la redención, porque la redención tendrá lugar en Jerusalén. El que camina hasta Jerusalén está listo para participar de la redención. Después de la crucifixión de Jesús, verás en el Evangelio según San Lucas a 2 que abandonan Jerusalén para dirigirse a Emaús. Por cierto, en nuestro sitio semillasparalavida.org puedes descargar la conferencia en la que hablo con lujo de detalle acerca de este pasaje del camino a Emaús, que es una antítesis en la teología según San Lucas de este caminar hasta Jerusalén. Como los apóstoles han caminado hasta Jerusalén con Jesús, están listos para participar en Jerusalén de la redención. Una redención que en la teología de Lucas está desdoblada en un tríptico formado por la última cena, la pasión y muerte de Jesús y su resurrección. 3 episodios que conforman la unidad de la redención. No hay resurrección sin crucifixión y no hay crucifixión sin última cena. Para poder participar de la redención y para que Cristo pueda morir en la cruz por sus discípulos y después pueda resucitar y con ello ganar de esa resurrección, esos discípulos habrán de sentarse a la mesa de Jesús en la última cena. Y así como estos apóstoles han caminado hasta Jerusalén y se han sentado ya a la mesa del Señor en su última cena, están ya listos para participar de este misterio de la redención. Podríamos decir que se encuentran bajo el efecto de la última cena. Es la razón por la que vimos la ocasión anterior cómo los apóstoles se quedan dormidos no porque no les interese orar en el huerto, sino que se quedan dormidos por la profunda tristeza, por la depresión de ver a Jesús sufriendo al extremo de sudar sangre. Y después, insisto, no se van, en el Evangelio de Lucas no se van cuando arrestan a Jesús.
Sin embargo, no dejan de ser hombres y por tanto no dejan de ser frágiles y no dejan de ser débiles. Y eso es lo que le sucede a Pedro. Pero Pedro también se encuentra bajo el influjo, bajo el efecto de haber participado de la última cena. Vemos en el Evangelio según San Lucas que entonces le prendieron a Jesús, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: «Este también estaba con él». Ella no se dirige a Pedro, no lo confronta, le dice a otros: «Este también estaba con él». Y Pedro de todas maneras se defiende como negando a Jesús. Él había prometido a Jesús que no lo traicionaría y Jesús le había advertido que antes de que cantara el gallo lo negaría 3 veces, pues aquí viene la primera. Pero él lo negó: «Mujer, no le conozco». Poco después le vio otro y dijo: «Tú también eres uno de ellos». Ahora sí ya lo confronta. Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Pasada como 1 hora, otro aseguraba: «Cierto que este también estaba con él, pues además es Galileo». Le dijo Pedro: «Hombre, no sé de qué hablas». Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor: «Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces». Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Como te decía, Lucas es un gran novelista, y así sus escenas están cargadas de drama. Los otros evangelistas, cuando refieren las negaciones de Pedro, no ponen a Jesús en la escena. Lucas, para darle todo este drama, coloca a Jesús ahí, ante Pedro, que lo ve, y entonces Pedro se arrepiente, se da cuenta de lo que acaba de hacer, y por eso sale de ahí y llora amargamente, porque sabe lo que ha hecho. Ha traicionado a su Señor. Y lo ha hecho 3 veces. ¿Por qué 3? Porque 3 es el número que simboliza la perfección. Al haber Pedro negado a Jesús 3 veces, eso significa que lo negó perfectamente, que lo negó por completo, que lo traicionó del todo. La traición de Pedro se equipara con la traición de Judas, porque fue una perfecta traición. Por eso lo negó 3 veces. Pero vemos aquí la diferencia también entre Judas y entre Pedro. Judas nunca se arrepintió. A él lo sometió su remordimiento y por eso acabó quitándose la vida, presa del remordimiento. En cambio, Pedro se arrepiente. Le duele haber traicionado a su maestro y por eso sale y llora amargamente. Llama mucho la atención en el Evangelio según San Lucas cómo Pedro en cada una de las negaciones va bajando el tono. Cada vez va negando a Jesús de una manera más suave. Y llama la atención porque si leemos lo que dicen los otros 2 sinópticos, Mateo y Marcos, vemos cómo en esos relatos las negaciones de Pedro van subiendo de tono y van subiendo incluso de color. Las negaciones de San Mateo son prácticamente una copia de las negaciones de San Marcos. Gran parte del Evangelio de San Mateo es una copia del Evangelio según San Marcos. Y también gran parte del Evangelio según San Lucas es una copia del Evangelio según San Marcos. Se basaron en él porque él escribió primero. En el caso de las negaciones, Lucas escribe este episodio de una manera muy distinta, pero vemos que Mateo claramente le copió a Marcos, así que vamos a centrarnos en lo que dice Mateo. Y vemos cómo Mateo cuenta lo siguiente, siguiendo a Marcos. Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio, y una criada se acercó a él y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos: «No sé qué dices». Cuando salía al portal, le vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: «Este estaba con Jesús el Nazoreo». Y de nuevo lo negó con juramento: «Yo no conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre». Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre». Inmediatamente cantó el gallo. Este canto del gallo se puede referir a que efectivamente cantó un gallo, o más bien se puede referir en el reloj de aquellos tiempos a la hora del galicinium, es decir, a la hora del canto del gallo en la madrugada. Eso es lo de menos. La cuestión aquí es que vemos como en el caso de Mateo y de Marcos, Pedro va subiendo de tono en sus negativas. Primero simplemente niega,
La segunda vez niega ya con un juramento, y la tercera vez niega con un juramento y con imprecaciones, tales por cuales con un demonio yo no lo conozco. Es literalmente a lo que se refiere el Evangelio. Pero en el caso de las negaciones, según San Lucas, vemos que más bien Pedro va suavizando sus negaciones. Primero, mujer, no lo conozco. Después, hombre, no lo soy. Y finalmente, hombre, no sé de qué hablas. La razón por la que en el Evangelio, según San Lucas, Pedro le va bajando de tono y de intensidad a sus negaciones, es porque Pedro se encuentra bajo el influjo de la última cena, se encuentra bajo el efecto de la última cena. Pedro está listo para la redención a pesar de su flaqueza humana. Y de ahí que el haberse sentado a la mesa del Señor y haber comulgado y estar en comunión con Jesús, hace que la gracia de alguna manera actúe en él, y así es que sus negativas cada vez van siendo más leves, hasta que finalmente está ya su corazón dispuesto para cruzar su mirada con el Señor y entonces sí, conmoverse y arrepentirse profundamente y salir y llorar amargamente. Por cierto que en esta perícopa de las negaciones de Pedro vemos la única ocasión en que Lucas en su evangelio le llama a Jesús el Señor, cuando dice el Señor se volvió y miró a Pedro. Es la única vez que Lucas le dice a Jesús el Señor en el Evangelio. La única otra vez que lo hará será en la segunda parte del Evangelio según San Lucas, que son los Hechos de los Apóstoles, y también ahí lo hará una sola vez. Muy interesante cómo a través de detalles sutiles en cada uno de los pasajes vamos descubriendo las intenciones de los evangelistas, y qué enriquecedor resulta hacer este ejercicio que acabamos de hacer, que técnicamente se conoce como lectura sincrónica. Los evangelios sinópticos sirven muy bien para hacer este tipo de ejercicios de lectura sincrónica. De hecho, por eso se llaman evangelios sinópticos, porque si se le colocan juntos, de un vistazo se puede ver sus similitudes. Y así, colocando los relatos de las negaciones de Pedro uno al lado del otro y haciendo esta lectura sincrónica, podemos ver dentro de un mismo acontecimiento algunas sutiles diferencias que tienen un trasfondo catequético y un trasfondo teológico muy importante. En este caso, para San Lucas, es muy importante que Pedro esté en comunión con Jesús por haberse sentado a la última cena y está listo para ser redimido por Jesús al morir en la cruz y luego al resucitar, porque ascendió todo el camino hasta llegar a Jerusalén. En la siguiente emisión vamos a hablar acerca de los dos juicios, el juicio ante el Sanedrín y el juicio ante Pilatos según San Lucas. Y vamos a ver la profundísima cristología que desarrolla Lucas al ir desarrollando estos dos relatos de los juicios de Jesús. No te pierdas esta emisión. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.